Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. 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 Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. Bendito es el Señor. Santo, santo, santo es el Señor. Santo y sublime, santo. Amén. Santo es el Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Santo es el Señor, aleluya. Gloria al Señor, gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Santo es tu nombre, mi Señor. Santo es el Señor. Aleluya. Aleluya. Bendito es el Señor. Bendito y santo. Santo. Santo es el Señor. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amado hermano, Dios me le bendiga. Amén. Bienvenido en esta tarde y anoche a este discipulado, a este culto, perdón, de la Iglesia de Cristo Benjamín, la costumbre. Estamos dando la bienvenida a todos nuestros hermanos de la iglesia y también a todos los que nos sintonizan desde otros países, desde otras ciudades. Dios me les bendiga. Vamos a darle comienzo a este servicio y damos gracias al Señor porque ha sido demasiado bueno con todos nosotros. Amén. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, Señor Dios Todopoderoso, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, venimos delante de ti, mi Rey, para agradecerte, mi Señor amado, para agradecerte, Señor, para bendecirte, para glorificarte, Señor, en esta noche, Señor. No queremos pedirte, Señor, sino que queremos darte. Señor amado, queremos darte una alabanza, queremos darte una adoración, queremos darte, Señor, nuestras vidas, entregarlas a ti, mi Rey amado. Queremos colocar a tu disposición todo nuestro ser. Te entregamos ahora mismo nuestra voluntad. Usted puede allí, amado hermano, entregarle la voluntad al Señor. Decirle: Señor, te entregamos nuestra voluntad. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tomes el control de nuestro ser, de todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y que seas tú formándonos, que seas tú fortaleciéndonos, que seas tú exhortándonos, pero también bendiciéndonos, Señor amado, en este precioso día. Nos disponemos, pues, Señor Dios Todopoderoso, para entregarte, Señor, nuestra alabanza, nuestra adoración, en el nombre de Jesús. Bendecimos tu nombre, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Quiero leerle, amado hermano, una porción de la palabra aquí en Éxodo capítulo 3. Recuerda que Moisés estuvo 40 años en Egipto, estuvo 40 años en el desierto con su suegro, con su esposa, pero también estuvo 40 años llevando el pueblo que estaba cautivo en Egipto. Amén. Y en el momento que él estaba allí con su suegro, con Jetro, dice la Biblia en Éxodo capítulo 3, y quiero que leamos en el versículo 2. Y mire lo que dice. Vamos a leer desde el versículo 1. Amén. Y dice Éxodo capítulo 3, versículo 1: y apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro,
sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb, monte de Dios. Versículo 2. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza. Aleluya. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Aleluya. La zarza no se consumía. La presencia de Dios estaba allí. La zarza no se consumía. Era su presencia la que estaba allí en medio de esa zarza, representada en ese fuego. Aleluya. Gloria al Señor. Vamos a cantar para el Señor. Vamos a decirlo. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero adorarte y alabarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Vamos a decirlo. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como señal que estoy ardiendo en el fuego celestial. Quiero alabarte y adorarte solo a ti, como se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. La 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 la. Vamos iglesia. La 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 la. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. En nuevas lenguas quiero hablar como Señor. Quiero hablar. Estoy ardiendo En el fuego celestial. Quiero adorarte. Quiero adorarte y alabarte solo a ti. Solo a ti, Señor. Se adora en espíritu y verdad. Oh Señor, quiero que ardas en mi ser, como la zarza quiero arder con tu poder. Ángel del fuego, que hagas el fuego en tu vida, que hagas el fuego, mi alma está. Gloriosa llama. Gloriosa llama me limpiará. Aleluya, ardiendo mi alma está. Nuevamente vamos a decir el fuego. Señor, queremos que me limpies con ese fuego. Límpiame, Señor, el fuego. Mi alma está. Gloriosa llama me limpiará. Aleluya, ardiendo mi alma está. Ardiendo el fuego. Mi alma está. Ardiendo. el fuego, Mi alma está. Mi alma está. gloriosa llama. Me limpiará. Aleluya, ardiendo mi alma está. Gloria al Señor. Gloria a ti, mi Señor Jesús. Gloria al Señor. Aleluya, gloria a Dios. Que arda esa llama, amado hermano, que arda ese fuego, esa presencia del Señor, que arda el don del Espíritu Santo ahora mismo en esta noche en cada uno de nosotros, mi amado hermano. Se enciende ese fuego ahora. Por eso hay una libertad preciosa en este momento. Hay una libertad maravillosa en este momento. No por buenos que seamos, no por buenos que seamos, sino porque Dios es maravilloso, sino porque Dios es misericordioso, sino porque Dios puso los ojos en ti, siendo nosotros pecadores, siendo nosotros malos. Por eso en esta noche yo quiero que usted y yo podamos entrar en la presencia del Señor. Yo quiero que usted y yo en esta noche podamos entender que es por gracia, que es por misericordia, que es por la misericordia del Señor tan grande que ha tenido por cada uno de nosotros. Y quiero compartirle, amado hermano, quiero compartirle una parábola
parábola que hay en la escritura, y es la parábola del buen samaritano. Y dice la escritura que un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, y yendo el hombre por el camino, lo tomaron unos ladrones, lo apurrearon, lo despojaron de sus bienes y le dejaron casi medio muerto. Casi medio muerto, amado hermano. Dice la escritura que descendía por ese momento un sacerdote, pero viéndole pasó de largo. Dice también que descendía también un levita, y viéndole pasó de largo, pero descendió también el buen samaritano. Y ese buen samaritano, dice la escritura, movido a misericordia, le vio y movido a misericordia, se acercó a él, se acercó cuando le vio aporreado, cuando le vio maltratado, cuando le vio allí casi medio muerto. Dice la escritura que vendó sus heridas, que le echó vino, que le echó aceite, que lo montó en su cabalgadura, que lo llevó al mesón y le dio 2 denarios al mesonero para que le terminara de cuidar. Señor, nosotros en esta noche estamos agradecidos contigo, Señor, porque eso éramos nosotros, Señor, aquellos que estábamos aquí tirados. Tú nos viste con esos ojos de misericordia, con esos ojos de amor, Señor. Tú nos viste a nosotros, Señor. Me viste a mí cuando nadie me vio. Dígaselo con todo el corazón. A mí cuando nadie me amó. Me viste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Nuevamente. Me viste a mí. Y ese era usted, y ese era yo, cuando amado nadie hermano. me vio. Estábamos aquí tirados, menospreciados. Me amaste a mí. Estábamos menospreciados. Cuando Estábamos nadie me tirados. amó. Nadie daba un peso por Me usted y por mí. viste a mí. Pero vino aquel buen samaritano Cuando nadie y nos vio. me Y nos vio, Él fue movido a misericordia. Nos amaste, nos amaste, nos amaste. Cuando nadie me amó, me viste a mí. Cuando nadie me dio, me amaste a mí. Cuando nadie me amó, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a Sí, Señor. me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Me amaste a mí. Y me diste nombre. Yo soy tu niña,
tus ojos, porque me amaste a mí. Yo quiero amarte, me amaste a mí, me amaste a mí, quiero amarte, me amaste a mí, me amaste a mí, quiero amarte, quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, yo quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, yo quiero Enséñanos a amarte, amarte más que a mi enséñanos a amarte más, más que a mi vida, más que nuestra propia vida, y me diste nombre, yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, 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 y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. dígaselo, Porque me amaste a mí, quiero amarte, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, yo quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida. queremos corresponder, Señor, ese amor que tú nos das. Enséñanos a amarte, Señor, enséñanos a amarte más que nuestras vidas. Quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, me amaste a mí, quiero amarte, me amaste a mí, me amaste a mí, yo quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, yo quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida, quiero amarte más que a mi vida. Señor, enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte más que nuestras propias vidas, Señor. Dice tu palabra, Señor,
Allí, Señor, hablando en Hebreos capítulos 11 de los héroes de la fe, dice allí finalizando que ellos no amaron más sus vidas, Señor, que a ti. Señor, enséñanos a tener ese amor, que no amemos más nuestras propias vidas que a ti, Señor, y podamos entregarnos, Señor, a ti. Que nos enseñe, Señor, como dice la Escritura en Filipenses, que nosotros tengamos esa misma actitud que hubo en nuestro Señor Jesucristo, que Él siendo Dios se despojó y vino a ser siervo, que Él siendo Dios vino a ser siervo, vino a esta tierra y se humilló a sí mismo, haciéndose en forma de hombre, y aún en la condición de hombre murió en la cruz. Enséñanos a amarte, Señor. De esa misma manera enséñanos a amarte, Señor. Que no amemos más nuestras propias vidas que a ti, Señor. Enséñanos a amarte. Enséñanos a amarte, Señor. Enséñanos a amarte. Quiero amar. Digámoslo de nuevo. Quiero amarte más. Quiero amarte más que a mi vida. Quiero amarte más que a mi vida. Quiero amarte más que a mi vida. Dígaselo, hermano, dígaselo. Quiero amarte más que a mi vida. Quiero amarte más que a mi vida. Quiero amarte más que a mi vida. Este nombre. Y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí y me diste nombre. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Incondicionalmente nos amaste, Señor. Incondicionalmente nos amaste. Ayúdanos, Señor, a corresponder a ese amor incondicional. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. Te lo pedimos en esta noche, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, que nos ayudes en nuestra debilidad, porque queremos corresponderte a ti, Señor. Así como tú lo hiciste por nosotros, así mismo nosotros también queremos hacerlo, Señor, corresponderte solamente a ti, mi Rey. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Gracias, Señor, por amarnos. Gracias. Dele palmas al Señor. Gracias por amarnos, Señor. Gracias, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, aleluya. Dios es bueno, amén. Por eso regocíjese, amado hermano. Gócese allí donde usted está, gócese, porque usted es la niña de los ojos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Señor, como
Aleluya. Amado mi amor, vive como vengo contigo, tu invierno ya pasó, ya se están años que se ha ido, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió del nombre, ya se escucha la canción, y el agua del Santo Espíritu, y hoy la novia dice amado ven, ya la vida para Aleluya. hoy la novia dice amado ven, la primavera Ven, amado, ven. La iglesia dice hoy hoy. la novia dice amado ven, ya la vida fragancia, y hoy la novia dice amado ven, la primavera de su Hoy la novia dice, ven amado, ven amado. Hoy la novia dice, ven amado, aleluya. Aleluya. amado mi amor, vive como vengo contigo, tu invierno ya pasó, yo te extraño tu miseria y tú, ya no es tiempo de llorar, ya la tierra se cubrió del nombre, ya se escucha la canción, y el agua del Santo Espíritu, hoy la novia dice amado ven, ya la vida fragancia, hoy la novia dice amado ven, la primavera Dios vuelve, y hoy la novia dice amado ven, ya la vida fragancia, hoy la novia dice amado ven, la primavera Dios vuelve, y hoy la novia dice amado ven, ya la vida fragancia, hoy la novia dice amado ven, la primavera Dios vuelve. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Preparémonos, amado hermano, preparémonos. Dice la Biblia, el Señor dice, vengo pronto, dice el Señor, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno cual sea sus obras. Aleluya. Por eso gócese, amado hermano, porque ya viene tu recompensa, ya viene tu recompensa. Ya no viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero estar ya viene la recompensa, Ya viene tu recompensa, amado ya hermano. no voy a Eres vales, sigue tengo a adelante, Cristo en mi sigue vida. adelante. Por eso quiero escalar, a veces me siento débil, ya no quiero escalar, alzo mis manos al cielo, y en Cristo encuentro la verdad, a veces me siento débil, Somos humanos, Señor. ya no quiero Pensamos, escalar. Señor. Alzo mis manos al Levantamos cielo, nuestras manos. viene Cristo Y en con cuenta nuestras fortalezas, aleluya. ya viene la recompensa, No se detenga, amado hermano. No se detenga. Reciba las fuerzas en esta noche. Reciba las fuerzas. por eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar. Tengo a Cristo en mi vida. Solo las voces, solo las Por voces. eso quiero escalar, ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar, Nuevamente. ya viene la recompensa, ya no voy a llorar, tengo a Cristo en mi vida, por eso quiero escalar.
esperamos, te esperamos, te esperamos. Reciba las fuerzas, reciba las fuerzas en el nombre de Jesús. Reciba las fuerzas ahora mismo. No desmaye, amado hermano, no desmaye, porque ya viene tu amado, ya viene tu amado. No desmaye, porque aquí hay alguien, aquí hay alguien, en tu casa también hay alguien que te está visitando en esta noche te está visitando, y aquí también nos está visitando alguien, en el nombre de Jesús, dando fuerzas al caído, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Alguien está aquí. Y yo sé que es Cristo, aleluya. Reciba la fuerza. Me puede bautizar, y yo sé que es Cristo me puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, Cristo del poder, lo siento en mi ser, Espíritu Santo, lo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo me puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, Cristo del poder, lo siento en mi ser, Espíritu Santo, lo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. Y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, Cristo del poder, lo siento en mi ser, Espíritu Santo, lo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. ¿Quién está aquí? y yo sé que es Cristo, alguien está aquí, Y yo sé que es el Señor, me puede bautizar, y yo sé que es Cristo, me puede bautizar, y yo sé que es el Señor. Lo siento en mi ser, Cristo del poder, lo aleluya. siento en mi ser, Espíritu Santo, lo siento en mi ser, que ángeles del cielo acampan a mi lado y me ayudan a vencer. aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Lo siento ese poder, siento ese poder del Espíritu Santo, siento ese poder de nuestro Señor Jesucristo, que está a nuestro alrededor, impartiendo poder, impartiendo fuerzas, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Aleluya. Por eso, hermano, regocíjese en esta noche, regocíjese, suéltese allí. El Señor te está dando poder, suéltese allí, amado hermano, suéltese. Y vamos a lanzar al Señor, vamos a lanzar al Señor con todo el corazón para nuestro Rey. Reciba las fuerzas en esta alabanza, en el nombre de Jesús. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, tira, salta, dando vueltas para ti. Vive para siempre eterno. Dígalo. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, Mira, mira. salta, dando vueltas para ti. Vive para siempre eterno. Te alabaré, te cantaré y te agradeceré. Tu grande amor, Jesús, que abriste mi mente en alabanza, sanaste mi herido corazón. Aleluya. Te cantaré y te agradeceré. Tu gran amor, Jesús, que abriste mi mente en alabanza, sanaste mi herido corazón. Gloria a Dios. Canta, danza alegremente en su presencia, Mira, mira. dando vueltas para Cristo. Vive para siempre eterno. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, gira, canta, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre eterno. Grita, canta, danza alegremente en su presencia, cantando, dando vueltas para Cristo. Vive para siempre Las voces, son las voces allí con nosotros. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Con las palmas. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, vive
eres el Rey. Con las palmas todos, vamos. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive, Vive para siempre, eres el Rey. Grita, canta, danza alegremente en su presencia. Gira, salta, dando vueltas para Cristo. Él vive. Aleluya. Vive para siempre. Vive para siempre, eres el Rey. Precioso, 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 amado. Vives para siempre, aleluya. Vives para siempre. Gloria al Señor, aleluya. Gloria al Señor. Bendito y alabado seas, mi Señor. Recibe la alabanza, la gloria, el honor, el reconocimiento por siempre y para siempre, aleluya. Mi amado hermano, Dios me le bendiga. Vamos a disponernos en esta noche para que vamos a compartir un pasaje para ministrar los diezmos y las ofrendas. Amén. Gloria al Señor. Una bendición tan hermosa y tan maravillosa que continuamos. Recuerde que la fiesta es completa. Amén. Cuando usted va a un banquete, no lo dejan solamente con la entrada, sino que le dan el agüita, le dan la comidita, le dan la tortica. Amén. Y así es con el Señor. La fiesta es completa. Gloria al Señor. Dice la palabra en el Salmo capítulo 141. Salmo 141. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Y allí en el Salmo 141 dice en el versículo 1 y el versículo 2, dice: Jehová, a ti he clamado, aleluya, a ti he clamado, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare. Versículo 2, mire lo hermoso, amado hermano, mire lo tremendo. Dice: subo mi oración delante de ti como al incienso, el don, el regalo de mis manos como la ofrenda de la tarde. Aleluya, gloria a Dios. No es que el Señor sea interesado, no es que el Señor sea interesado, porque Él es el dueño de todo el oro y toda la plata. Él no necesita nada de nosotros. Pero aquí está hablando el salmista que el fruto, que la ofrenda, que el regalo de sus manos, el diezmo, la ofrenda, lo que nosotros ganamos con el sudor de nuestra frente, podamos nosotros ofrecerlo al Señor, y que a través de esa ofrenda nosotros podamos decirle: Señor, escucha mi oración, escucha mi clamor, Señor, por favor, escúchala. Y así el Señor va a escuchar, porque esa ofrenda es como una oración que sube delante del Señor, como la ofrenda de la tarde. Como la ofrenda de la tarde. Y aquí nos está hablando de la ofrenda, del diezmo, de la ofrenda. Allí nos está hablando del sacrificio, del don de nuestras manos, de lo que nosotros podemos producir con nuestras manos, que se lo ofrecemos al Señor. Y cuando nosotros tenemos una debilidad, decimos: oh Jehová, a ti he clamado, apresúrate, Señor, apresúrate a mí, escucha mi voz cuando te invocare, Señor. Cuando te invocare, Señor. El Señor te escucha, amado hermano, cuando tú ofreces al Señor ese don de tus manos, cuando tú ofreces al Señor ese diezmo, esa ofrenda de la tarde, ese don de tus manos. Allí está el Señor, como quien dice: yo te voy a recompensar, yo te voy a contribuir. Tú lo estás haciendo por fe, estás diezmando por fe, estás ofrendando por fe, pero también la oración es por fe. Y allí el Señor te va a oír, te va a escuchar,
Y el Señor va a complacer los deseos de tu corazón, porque es allí donde el Señor dice que todo lo que nosotros demos, hagámoslo de corazón. De corazón. ¿Qué tenemos nosotros para darle al Señor? ¿Qué hay en nuestro corazón? Debe de ser un deleite, porque la Biblia dice: deleítate en Jehová y Él complacerá los deseos de tu corazón, lo que hay en tu corazón. Pero cuando yo me deleito, cuando yo obedezco, cuando yo creo, cuando yo entrego esa ofrenda de la tarde y sube delante del Señor, así es, amado hermano. Por eso coloque allí lo que hay en su corazón, guárdelo allí para el Señor. Y si quiere ofrecerlo como una ofrenda o como su diezmo, téngalo allí y vamos a presentarlo delante del Señor. Padre, en el nombre de Jesús, presentamos los diezmos, las ofrendas, Señor, de esta iglesia, de esta congregación, que tus hijos, Señor amado, han reservado, que tus hijos tienen, Señor, y delante de ti, Señor, los colocamos. Padre, que suban, Señor, este diezmo, esta ofrenda, Señor, como la ofrenda de la tarde. Que se consuma, bendito Dios, y que pueda subir delante de ti como nuestras oraciones, Señor. Como nuestras oraciones, Padre. Yo te suplico, Señor, que puedas tú complacer los deseos, Señor amado. Pero conforme, Señor, puedan deleitarse, Señor, cada uno de nosotros. Conforme nos deleitemos, que asimismo seas tú, Señor, complaciendo los deseos de nuestro corazón. Yo te ruego, Padre, por este pueblo, en el nombre de Jesús, por todas las necesidades, Señor, por ese clamor tan maravilloso y tan especial, Padre, que tú nos has permitido levantar delante de ti, en el nombre de Jesús. Bendecimos la palabra, Señor, poderosa que traes en esta noche. Que tus 5 unciones, Señor, sean derramadas, Padre, sobre tu sierva. En el nombre de Jesús. Esa bendición apostólica, esa bendición profética, esa bendición evangelística, pastoral y magistral, sean descendiendo sobre ella, Padre Santo. Y que seas tú, Señor, hablándonos a cada uno de nosotros en nuestros corazones. Yo la bendigo con todo mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Quiero darle, amado hermano, la bienvenida y darle un testimonio. Recuerde que hemos hablado de la oración, la importancia del orar, y que hemos tenido ese sentir a través de nuestro apóstol Sergio. Y esta semana que hemos orado los jueves, que lo dedicamos ya para la oración, y me llama ahora, me colocó un mensaje una hermana que ha recibido unas buenas noticias de una persona que colocamos en oración. Entonces, amado hermano, Dios es un Dios fiel. Él responde al clamor de sus hijos. Por eso, amado hermano, que estamos todos alentados, animados, para colocar delante del Señor todas las peticiones, porque Dios te ama. Dios te ama. Dios te bendiga, amado hermano. Dios lo bendiga, hermano. Bendito el nombre del Señor. Maravilloso es el nombre del Señor. Hermoso, precioso es el nombre del Señor. Sea la gloria y la honra a nuestro Dios, a nuestro Padre Celestial. Gloria a ti, mi Señor. Bendito y maravilloso eres tu Señor. Hermano, Dios lo bendiga. Qué bueno poder saludarlo nuevamente. Qué bueno, es un privilegio poder saludarle, poder por estos medios, poder por esta señal, poder saludarlo, darle un Dios te bendiga, bendigo tu vida, bendigo tu casa, bendigo toda tu familia. Y vamos, hermanos, a entrar en una oración, vamos a darle primeramente las gracias al Señor. Y vamos a darle al Señor, a entregarle la palabra al Señor para que sea el Señor y su Espíritu quien nos direccione en esta noche.
Amado Padre Celestial, bendito Dios Todopoderoso, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti, Señor, suplicando, Señor, cada día tus misericordias. Dándote gracias primeramente, Padre, amado Jesucristo y dulce Espíritu Santo, por esta nueva oportunidad, por las oportunidades que nos da de poder congregarnos, de poder recibir de tu maná, Señor, de tu palabra, de poder adorarte, de bendecirte, Señor. Sea la gloria a ti, mi Rey, sea la honra, mi Señor. Señor, hoy estoy delante de ti. Hoy estoy delante de ti, Señor, con temor y temblor, Señor. Que sea tu Espíritu allí capacitándome, Señor, en tu palabra para predicar el mensaje que has colocado esta noche en mis manos, en mi corazón, Señor. Que pueda, Señor Padre, caer en buena tierra, en aquellos corazones necesitados. Hoy soy más que necesitada de ti. Hoy me declaro necesitada de ti, Señor, más que menesterosa de ti, Señor. Bendigo a cada familia que está allí. Bendigo a cada hermano que se encuentra allí, Señor, en su casa, Señor. Los bendecimos con todo nuestro corazón, Señor. Y que seas tú cambiando los ambientes, que seas tú cambiando el aire, que seas tú soplando tu poder, tu gloria y tu poder, Señor, tu misericordia, esa gracia que solo tú puedes dar, Señor Jesús. En el nombre de Jesús te damos la gloria, te bendecimos, te damos gracias, gracias, gracias. Gracias, Padre, gracias, Jesús, y gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Hermano, Dios lo bendiga. Nuevamente lo saludo. Nuevamente lo saludo. Y bueno, hermano, qué privilegio poder estar aquí, poder tener esta oportunidad que Dios nos da cada día, de poder compartir la palabra del Señor, de poder estar aquí en esta noche y poder traer este mensaje que el Señor ha colocado en mi corazón y que pueda transmitírselo a usted y a toda su familia. Por eso yo le pido, hermano, que esté allí muy atento a este mensaje de esta noche. Todos los mensajes que el Señor nos ha dado y todos los mensajes que nos han predicado ha sido una palabra maravillosa. Pero esta noche yo le ruego que usted esté allí preparado para este mensaje, que abra su corazón al Señor, que disponga su corazón al Señor cada día. Y vamos a entrar en el tema. Y usted sabe que estamos en momentos, en situaciones muy complicadas, en situaciones donde estamos pasando, donde muchos hijos de Dios o muchas personas están pasando por situaciones complicadas en los hogares, aún en la economía, aún en lo familiar, en la unidad de la familia y en la relación espiritual con Dios. Y son luchas, hermanos, son luchas que cada día pasamos. Y hay unos que tienen, unos tienen unas luchas más, otros tienen menos, pero todos tenemos luchas y pasamos por todas esas luchas. Pero lo que yo quiero es en esta noche predicarle y darle este mensaje para usted, porque usted sabe que primeramente me he predicado yo. O sea, primeramente Dios habló a mi corazón. Primeramente Dios le habla a uno y luego el Señor nos permite llevar esta palabra para usted, hermano, para todos ustedes que son benditos de Jehová. Entonces, la lucha no es el problema, hermanos. La lucha no es el problema. Escuche bien, la lucha no es el problema, hermano. El problema que estamos viviendo en este momento, la situación que estamos viviendo en este momento es causa del miedo, es el miedo. El miedo hace que nos debilite, el miedo nos debilita, el miedo nos quita fuerzas. El miedo hace que entre en nosotros debilidad, el miedo hace que nos quiten fuerzas.
fuerzas. Y el miedo es una armadura del enemigo. Miren qué tremendo. El miedo es una armadura del enemigo, hermanos. Entonces esta noche, hermanos, quiero predicarle, quiero traerle este tema, y es acerca del miedo, hermanos. El pueblo de Dios, pueblo de Dios. Hoy vamos a hablar acerca del miedo, pero antes de hablarle acerca del miedo, el Señor muy claramente nos enseña en su palabra y nos dice: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Mire, hermanos, qué hermoso es el Señor. Bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces, hermanos, nos está diciendo el Señor en esta noche que nos llenemos de su gracia, que nos llenemos, que le digamos al Señor que nos llene de su gracia, que así estemos débiles, el Señor derrama de su gracia en nosotros para continuar hacia adelante. Pero hoy vamos a hablar un poco acerca del miedo, de lo que está pasando, no solo con los hijos de Dios, porque déjeme decirle, hermano, estamos viendo el miedo en el mundo entero, con todo esto que está pasando. Usted ha visto el miedo, el terror, el terror que ha visto en todo el mundo entero, pero también es tremendo que en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios esté esto, el miedo, porque como le decía, es un arma del enemigo que está lanzando todos los días. Pero qué tremendo también, hermano, que muchas veces hay personas que en vez de acercarse cuando tienen luchas, escuche bien, cuando tiene luchas o está allí en batallas, en vez de acercarse a Dios, en vez de buscar más de Dios, en vez de pegarse más a la mano poderosa de nuestro Dios, se alejan del Señor. Se alejan por las dificultades, se alejan por las luchas, por las batallas que están pasando. Miren qué tremendo, hermanos. Y hay veces nosotros no entendemos. Por lo menos yo a veces hablo con mi esposo y le digo: qué tremendo que hay veces que estamos pasando personas por luchas y malos hijos del Señor, el pueblo de Dios, pasando por luchas y batallas, y se alejan del Señor y se olvidan de Dios, hermanos. Pueblo de Dios, se olvidan de Dios, y no debe de ser así, al contrario, debe de ser al contrario, hermanos, debe de ser al contrario. Antes con más fuerza debemos de aferrarnos a esa mano poderosa, debemos de acercarnos más a Él. Pero ¿por qué pasa todo esto, hermano? Porque el miedo ha entrado en el corazón del pueblo de los hijos de Dios, del pueblo amado del Señor. Entonces mucho hijo de Dios en este tiempo está con miedo. El enemigo ha lanzado el arma del miedo y ha infundido el miedo en el corazón del pueblo de Dios. Y yo vengo a decirle esta noche: no temas. No temas, pueblo de Dios. No temas, hijo o hija de Dios. Dios está contigo. Dios está con nosotros, pueblo de Dios. Amén. Pero a causa de esto, también podemos ver que el miedo hace que los hijos de Dios pierdan. Miren qué tremendo, que puedan perder la fe en el Señor. Miren qué tremendo, perder la fe en el Señor. Pero lo más tremendo es que pueden decir, a causa del miedo, pueden pensar que Dios no podrá solucionar el problema, la dificultad que estás padeciendo, la lucha que estás padeciendo, que Él no podrá hacerlo, porque allí déjame decirte, hermano, que estás perdiendo la fe en Dios. Amén, hermanos. Entonces, déjeme tomar agüita un poquito. Amén. Entonces, hermanos, nosotros, miren qué tremendo, hermano, nosotros, pueblo de Dios, nosotros necesitamos pasar, sí,
pasamos luchas, como le he hablado al principio. Nosotros tenemos que afrontar batallas. Tenemos que afrontar batallas. Tenemos que afrontar esas luchas. Pero ¿cómo las podemos pasar? Pegados de la mano del Señor, confiando en el Señor, confiando en nuestro Dios. No podemos permitir que el miedo nos infunda, nos agobie, nos lleve a la perdición en este tiempo. No podemos permitir que el miedo nos agobie el alma, para que el alma gobierne el espíritu. Debe de ser al contrario, hermanos, que el espíritu gobierne el alma, hermanos. Y no podemos adecarlos, no podemos permitir que el miedo nos aleje de Dios, el Dios todopoderoso, al que tú y yo alabamos, a ese Dios vivo, a ese Dios que tú y yo tenemos, a ese Dios que nos da promesas todos los días, que cumple sus promesas, hermano. Por eso, hermano, esta noche vengo a decirle que alejemos todo miedo de nuestro corazón. Aleja todo miedo que si el enemigo ha enviado ese miedo en tu corazón y en tu casa. Yo vengo a decirte esta noche, hay promesa en el Señor, hay promesa en el Señor, aleluya. Usted se regocija por eso, dígale al Señor, aleluya, aleluya, bendito eres tú, mi Señor. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, esta noche vengo a hablarles un poco acerca de una historia que nosotros hemos visto en la Biblia, que está en la Biblia y que todos nos han predicado mucho de ella y nos han enseñado muchas cosas hermosas. Y hoy el Señor nos quiere enseñar otra parte de esa historia. Entonces yo quiero que usted me acompañe allí a Primera de Samuel, capítulo 17. Primera de Samuel, capítulo 17. Hermanos, yo les ruego que allí se quede en esa historia. Que se quede allí, que tenga la Biblia abierta allí. No se mueva de allí. Que deje allí abierta la Biblia en esta historia. Y vamos a hablar un poco de David y Goliat. De David y Goliat. Entonces usted sabe muy bien que había allí un filisteo que desafiaba al pueblo de Israel y lo tenía atemorizado. Mire, hermanos, lo tenía atemorizado, inmovilizado lo tenía. Miren qué tremendo, este filisteo tenía al pueblo de Israel asustado, lo tenía atemorizado y no dejaba que avanzara. Por eso, hermanos, nosotros cuando vamos a la palabra y cuando estamos leyendo la palabra, tenemos que leerla despacio, hermanos, para que sea el Señor y su Espíritu allí enseñándonos cada día la profundidad de su palabra. Entonces hoy vamos a ver unos versículos de allí, de esta historia, y vamos a aprender algo de esta historia que el Señor nos enseña. Y como le decía allí, vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo del 8 al 11. Amén, hermanos. Amén. Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 8 al 11. Y dice la palabra del Señor: y se paró y dio a voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? Miren lo que decía este filisteo, miren lo que les decía este filisteo después de mostrarles sus armas y su poder. Miren lo que les decía: ¿no soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged de entre vosotros un hombre que venga contra mí. Versículo 9: si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo 10: y añadió el filisteo: hoy yo he desafiado al campamento de Israel, dame un hombre que pelee conmigo. Versículo 11:
hermanos, mire qué tremendo. Mire qué tremendo, hermano. Mire, es que es algo que el Señor cada día nos enseña y nos habla. Y mire, qué tremendo este hombre, este filisteo, después de mostrarle, después de aparecerles allí, de presentarse delante de ellos, les mostraba, ellos lo veían y les mostraba la armadura que él tenía y el poder. Pero mire las palabras que les lanzaba cada que iba delante de ellos. Mi hermanos, mire qué tremendo. El miedo debilita. El miedo nos debilita. Y él estaba debilitando ese ejército de Dios. Él estaba debilitando al pueblo de Israel. Mire qué tremendo. ¿Saben por qué, hermano? ¿Sabe por qué, hermano? Porque él iba allí cada momento con sus palabras venenosas. Él iba allí, lanzaba palabras venenosas. Él iba allí siempre y les decía y los desafiaba y les decía cosas feas. Los desafiaba, hermano. Mire qué tremendo. Pero a lo que yo quiero que usted vea allí, que yo quiero que usted esté viendo allí en la palabra del Señor, en esta historia, es que ellos lo veían y lo escuchaban, hermano. Cuando él venía al frente de ellos lo veían con sus ojos, veían lo que él era, el tamaño como él era, la armadura que él llevaba, el poder que él tenía. Y no solo eso, que escuchaban las palabras que les decía, desafiándolos a la guerra, pero palabras venenosas que él lanzaba allí de temor y de miedo al pueblo de Israel. Amén, hermano. Entonces, hermano, ¿qué le quiero decir en esta noche? Mire esto. Y yo le estoy hablando de esta historia, pero yo lo llevo ahora en la vida, ahora en lo que estamos viviendo. Ahora muchas personas están asustadas, llenas de miedo, porque lo están viendo, porque lo están escuchando. ¿Y qué estamos escuchando? ¿Qué estamos viendo? Estamos en cuarentena. ¿Desde cuándo estamos? Ya llevamos 6 meses. Yo creo que ya llevamos 6 meses en cuarentena. Nos volvieron a encerrar. Pero no es malo, hermanos. Todo no es malo. Pero ¿qué está viendo la gente? ¿Qué está viendo la gente? ¿Qué está viendo el pueblo de Dios? ¿Qué están viendo los hijos del Señor? Los siervos del Señor, los que sirven al Señor. ¿Qué están viendo? ¿Qué están escuchando? Y usted va allí cuando prende la tele y prende el televisor y ve las noticias. Solo ve que allí, la contaminación, el virus que está en este momento, que está matando, está destruyendo, mueren tantos, están tantos en el hospital, tantos están contaminados, o sea, una cantidad de cosas, y estás viendo allí, pero no solo eso, estás escuchando ¿qué? Malas noticias. Cosas malas estás escuchando, y ha venido miedo al pueblo de Dios, miedo a los hijos de Dios, por causa de esto, porque están viendo, porque están escuchando, están oyendo palabras malas, solo lo malo están escuchando. Y esto es lo que el Señor quiere en esta noche, que el Señor quiere sacar en nosotros el miedo, el terror que el enemigo ha enviado de pronto en su casa, por lo que está viviendo, la batalla que está viviendo, la lucha que está viviendo en este momento. Mira, hermano, qué tremendo. Mira, hermano, y sabes ¿qué es lo que quiere el enemigo a causa del miedo? Cuando envía el miedo a tu corazón, ¿sabes qué es lo que quiere? Quiere que no tengamos ninguna relación con Dios. Eso es lo que quiere el enemigo, que los hijos de Dios, el pueblo de Dios, no tenga ninguna relación con Dios, romper todo pacto con el Señor. Eso es lo que hace el miedo, hermano. Eso es lo que hace el miedo.
Aleluya. Aleluya. Pero miren lo que dice la palabra desafío. Cuando Él los desafiaba, porque Él los desafiaba cada que iba allí a hablarles con palabras venenosas, palabras negativas. Y mire la palabra desafío, lo que dice esta palabra. Dice la palabra, significa esta palabra, arrancar. Mire hermano lo que significa esta palabra, arrancar, exponer, desposar. Mire qué tremendo, arrancar, exponer, desposar. Mire lo que está haciendo, esas palabras de desafío que Él te enviaba cuando iba este filisteo allí y les decía y los desafiaba. Quería arrancar, quería exponer, quería desposarlos. ¿Y de qué? De la presencia de Dios, de lo que el pacto que ellos tenían con el Señor, de que se olvidaran de Dios. Y eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo, hermanos. Eso es lo que está haciendo el enemigo en este tiempo. Eso es lo que está haciendo que el pueblo de Dios tenga miedo, los hijos de Dios tengan miedo a causa de lo que estamos viviendo en este tiempo, a causa de lo que están viendo. Y usted sabe que hay veces podemos salir y que cuando nos da la oportunidad de salir por lo de la cédula, entonces cuando uno va y va a hacer alguna vuelta, hermanos, o uno va allí al banco o a hacer filas en los supermercados, ¿qué es lo que usted ve? ¿Qué es lo que usted ve afuera? Solo ve un terror, una angustia, un miedo en la gente. Y cuando usted está en las filas, la gente solo habla de esto que está pasando, habla de las muertes. Ayer, imagínate que ayer vi a mi vecino y hoy ya está muerto. ¿Qué está hablando la gente? Y dice, ¿dónde está tu Dios? Hay veces cuando estás pasando por las dificultades, por esas luchas que pasamos, viene mucha gente y viene el enemigo y te dice, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Y mucha gente, aún hijos de Dios, pueblo de Dios, en este momento están diciendo, ¿y dónde estás tú, Dios? ¿Dónde estás? Y la Biblia nos habla acerca de esto y dice de esto, ¿y dónde está tu Dios? En el Salmo capítulo 42, Salmo capítulo 42, versículo 10, y dice la palabra del Señor. Amén, hermanos. Y dice la palabra, como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome en cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios cuando lo necesitas? ¿Dónde está tu Dios cuando estás padeciendo? ¿Dónde está tu Dios cuando se está muriendo tu hijo? ¿Dónde está tu Dios cuando estás allí en problemas, en dificultades? Mira qué tremendo esto, hermano. La Biblia lo dice. David lo estaba diciendo allí. Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome en cada día, ¿dónde está tu Dios? Y eso es lo que yo sé, hermanos. Yo sé que muchos le han dicho a muchos hijos de Dios, al pueblo de Dios, ¿dónde está tu Dios? Cuando te ven allí en dificultades, cuando te ven en esas luchas, cuando te ven que estás padeciendo y vienen y te dicen, pero no eres tú la intercedora, no eres tú el intercedor, no eres tú el que adora a Dios, no eres tú el que te congregas a diario. Mire, te están afrentando, te están desafiando, te están afrentando y desafiando. Allí estaban desafiando y afrentando a David, hermanos. A David, y esto es lo que hace el enemigo, hermano, te afrenta, te desafía. ¿Dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios, hermano? Mire qué tremendo esto. Y sabes, hermano, cuando te dicen esto, por lo que estás viviendo, por lo que estás padeciendo, no eres la
ese miedo, hermano, para que pierdas la fe y en las promesas del Señor. Gran miedo. El enemigo está trayendo y ha lanzado gran miedo en el pueblo de Dios, en los hijos de Dios, hermano. No podemos dejar que el miedo nos acobarde. No podemos dejar que el miedo, que nos infundan miedo, y aún en este tiempo. Allí es donde nosotros, por eso yo le hablaba al principio de las luchas, por eso yo le hablaba al principio de las dificultades. Todos tenemos luchas diferentes, sí, diferentes. Todos somos diferentes. Nuestras luchas son diferentes, hermano. Entonces, hermano, lo que el Señor esta noche quiere hablarnos y traernos a memoria es que Él está contigo. Él está contigo y conmigo. Él está aquí, Él está allí. No temas, no temas, te dice el Señor en esta noche. No dejes que el enemigo te infunda miedo en tu corazón y en tu vida, y que el miedo también esté en toda tu casa, hermano. Aleluya. Pero acompáñeme allí nuevamente. Usted sabe que vamos a ver, estamos viendo varios versículos de la palabra del Señor, de esta historia. Y allí está, Primera de Samuel, capítulo 17. Usted sabe, no se mueva de allí. Vamos a ver varios versículos de lo que el Señor nos está hablando esta noche. Y en el versículo 16, Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 16. Y dice la palabra del Señor: venía, pues, aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo. Perdón, hermano, esperen un momentico. Amén, aleluya. Versículo 16. Venía pues aquel filisteo por la mañana y por la tarde, y así lo hizo durante 40 días. Durante 40 días, hermano. Mire lo que hacía este filisteo, hermano, pueblo de Dios. Mire, 40 días viéndolo, o escuchando sus palabras, viéndolo, les infundía 40 días miedo, terror, hermanos. Las palabras más feas que usted se haya podido encontrar, los infundía ese terror. El filisteo hacía esto, desafiaba al pueblo, al ejército de Dios, desafiaba al ejército de Dios con estas palabras desafiantes, palabras venenosas, y el miedo los tomó, hermano. Y ahora estamos en cuarentena, hermano. Ahora estamos en cuarentena. Ahora, ¿y por qué romper el pacto de Dios? Si lo que este filisteo quería cuando iba cada mañana y cada tarde era para que ellos rompieran el pacto que tenían con Dios y se alejaran de Dios, hermano. Que dejaran de confiar en el Señor. Eso era lo que hacía él también, hermanos, allí. Traía el miedo, pero también estaba allí cada mañana y cada tarde trayéndoles estas amenazas para que se alejaran y rompiera el pueblo de Dios todo pacto que tenían ellos con el Señor. Y la confianza, hermano, que el pueblo de Dios tiene hacia Él. Mire qué tremendo, hermanos. Pero me habla de algo muy lindo aquí. Y me habla de algo muy hermoso, pero algo muy tremendo, hermano. Algo que está aquí. Y dice: venía en la mañana y en la tarde. Venía en la mañana y en la tarde. ¿Y de qué me está hablando eso? ¿De qué me está hablando eso, hermana? ¿Qué significa eso? Eso mismo me pregunté yo cuando estaba allí estudiando. Eso mismo me preguntaba yo allí. ¿Y qué significa esto? Por la mañana y en la tarde. ¿Qué estaba haciendo
capítulo 29, versículo 38 y 39. Mire lo que quería atacar este enemigo. Mire lo que quería. Y dice la palabra del Señor en Éxodo 29, capítulo 29, versículo 38 y 39. Y dice la palabra del Señor: esto es lo que ofrecerás sobre el altar: 2 corderos de 1 año cada día, continuamente. Versículo 39. Ofrecerás uno de los corderos por la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde, hermanos. Entonces, ¿qué quería atacar este filisteo a ellos cuando venía en la mañana y en la tarde, hermanos? Pueblo de Dios, el sacrificio que ellos hacían cada mañana y cada tarde continuamente. Él quería atacar los sacrificios que ellos hacían en la mañana y en la tarde. Mire qué tremendo, hermanos. Mire lo que el filisteo quería atacar. Mire lo que el miedo quiere atacar. Quiere atacar tu diezmo y te ofrenda, hermano. Pueblo de Dios, quiere atacar tu diezmo y te ofrenda, hermanos. Infundirte miedo en este tiempo, cuando estás encerrado, cuando no puedes salir. Mire, con que veas y escuches, desafiando, rompiendo la relación que nosotros, los hijos de Dios, el pueblo de Dios tiene. Mire qué tremendo. Y me hace acordar de algo. Hace unos días, hace como un mes o un mes y medio, a una hermana de esta iglesia, alguien le dijo: es que vos diezmas en esta cuarentena. Es que vos diezmas. ¿Cómo así que vos envías el diezmo? Si las iglesias están cerradas, si no te estás congregando. ¿Cómo así que estás enviando el diezmo? ¿Qué diezmar? Y ella le dijo: sí. Antes, al contrario, es que mi proveedor es Jehová Jireh. Mi proveedor, mi sustentador es Jehová. Él es el que me provee, no el hombre. Entonces, ¿en quién estaba confiando la hermana? En nuestro Dios, en el Dios todopoderoso, en el Dios que hace las cosas donde no hay lo imposible, hace lo posible el Señor. Allí la hermana le contestó: sí, porque Él es mi proveedor. Pero mire qué tremendo, porque así está mucho pueblo de Dios, mucho hijo del Señor está así, ha dicho en su corazón y le ha dicho a otros, ha contaminado a otros diciendo: no nos estamos congregando, las iglesias no están abiertas, no es lo mismo. Y hermanos, déjeme decirle, como nos ha predicado mi esposo y su pastor, nuestro pastor, mire, cada día eran 3 cultos, eran 2 cultos, un discipulado. Y ahora predicamos todos los días, ahora nos congregamos todos los días. Hay oración, hay discipulado, hay culto, hay intercesión. Entonces nos estamos congregando más, estamos buscando más del Señor, estamos más pegados de la mano del Señor, hermanos. Entonces no podemos caer en este pequeño error. Es que no es igual. Claro, hermanos, claro, no es igual porque no te tengo a mi lado, no es igual porque no tiene a tu hermano al lado, pero estamos allí, hemos estado conectados en un mismo sentir, no hemos dejado de hablar de la venida del Señor, ahora estamos hablando más. Cristo viene, prepárate, pueblo de Dios, preparémonos, consagrémonos, limpiémonos, pueblo de Dios. Mire qué tremendo, hermanos. Entonces no podemos que el miedo nos traiga todas estas cosas. Mire, y el diezmo, hermano, el diezmo es un principio divino del Señor. El diezmo es un principio divino de los cielos que el Señor nos permite. Y no es un pacto con el hombre, es un pacto con el Señor.
con Dios, hermano. Es con Él, hermano. No es un lugar. No nos acondicionemos a un lugar. Porque no estamos allí, entonces usted no va a buscar, no vamos a buscar del Señor. No, antes al contrario, usted hace de su casa, usted hace de su vida. Es personal, hermano. La salvación es personal. El buscar de Dios es personal, hermanos. El buscar del Señor es personal. No es como muchos hablan y dicen, no es lo mismo. No. Usted sabe que ahora las iglesias son nuestras casas. Estas casas moradas del Señor. Entonces tú haces de tu casa la iglesia del Señor. Tú haces de tu casa y de tu vida de la iglesia del Señor. Tú haces lo personal. Si te quieres preparar, si te quieres dejar limpiar por el Señor. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Dígale al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Voy a tomar un poco de agua. Amén, hermano. Miremos otra cosa. Miremos otra cosa que hay allí. Miremos otra cosa que el miedo quiere hacer con nosotros. Mire qué tremendo. Vamos al versículo 24, hermanos. Y dice la palabra del Señor: y todos los varones de Israel que veían que aquel hombre huía de su presencia, tenían gran temor. Versículo 25, hermanos. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Miren lo que decían, hermanos. Miren lo que decían. Por eso David, cuando fue y su padre lo envió con comida a que le llevara a sus hermanos, cuando él iba, él vio y se metió entre el ejército del pueblo de Israel, se metió allí y él empezó a ver qué es lo que está pasando. ¿Qué vio allí en David? ¿Qué les vio a esos hombres? Los vio que tenían miedo, que había un miedo y un terror, y había escuchado al filisteo las palabras que lanzaba el pueblo de Israel. Pero David no se quedó quieto, seguía investigando David más. Y mire lo que decían ya ellos: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? ¿No habéis visto a ese hombre gigante, a ese hombre con esa armadura, a ese hombre que es especializado en la guerra desde niño, desde joven, que era especializado para matar, que estaba preparado para la guerra? Y eso era lo que ellos estaban viendo. Ellos estaban viendo las cualidades del enemigo, estaban mirando las cualidades del enemigo y habían dejado de mirar las cualidades que el Señor les había dado a ellos, porque ellos tenían cualidades, tenían talentos de parte del Señor. Mire lo que hace el enemigo. Esto era lo que estaba haciendo el filisteo con ellos. Ellos habían perdido la mirada. Ya no se daban cuenta que ellos eran el pueblo de Dios. Eran el ejército viviente del Dios Altísimo. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Amén. Y mire lo que dice. Y dice: ¿no habéis visto al hombre que ha salido? ¿Por qué no más bien le decimos? ¿Por qué no más bien decimos, hermanos? Diga conmigo: ¿no habéis visto el potencial que Dios puso en mí? ¿No habéis visto el potencial que Dios puso en mí? ¿No habéis visto el potencial que Dios colocó en tu vida, hermano? Tú tienes talento de parte del Señor. No mires más al enemigo, no mires más el potencial del enemigo. La gente le está dando más importancia en este tiempo al virus, a lo que está pasando, a las cosas que el enemigo está atacando, y está perdiendo el potencial, está descuidando el potencial que el Señor le ha dado a cada uno de ustedes. Aleluya, amén. Amén, hermanos. Entonces ellos estaban descuidando allí ese potencial, porque solo miraban al enemigo, las cualidades de él.
Solo eso hacían. Por eso estaban atemorizados, hermano. Por eso estaban allí con temor y miedo. Pero mire lo que dice la palabra del Señor. Nosotros tenemos una viña que el Señor nos entregó. El Señor nos ha dado una viña. Y la palabra del Señor habla de eso. En Cantares, capítulo 1, versículo 6, dice allí, Cantares, capítulo 1, versículo 6, hermano. Y dice, los hijos de mi madre se airaron contra mí. Me pusieron a guardar las viñas, y mi viña, que era mía, no la guardé. Mire qué tremendo, hermanos. No la guardó, ella la descuidó. Ellos estaban descuidando lo que el Señor les había dado, la viña que el Señor les había entregado. Se habían descuidado aún en los talentos que ellos tenían para ir a la guerra. ¿Por qué? Porque estaban fijándose más en las cosas, en las cualidades del enemigo, viéndolo y escuchándolo, hermanos. Y eso es lo que está sucediendo con muchos, con la gente afuera, con el pueblo de Dios, con los hijos del Señor. Mire qué tremendo. Mire qué tremendo. Pero David no decía estas palabras. David le decía su problema. Cuán grande es Dios. David no decía esto. Cuán grande es mi problema. David decía, cuán grande es Dios. Cuán grande es Dios. Cuán maravilloso es nuestro Dios. Esto decía David. Por eso, hermano, hermana, pueblo del Señor, si tienes luchas, batallas, dile al Señor, cuán grande eres tú, mi Dios, cuán grande, cuán poderoso eres tú, mi Dios. Aleluya, aleluya. Amén. Amén, hermanos. No le digas a tu lucha, a tu dificultad, a tu problema, cuán grande, sino cuán grande es el Señor. Amén. Pero mire lo que David también tenía. Mire lo que David tenía, hermano. David tenía la convicción, hermano, de lo que Dios haría con él. David tenía la confianza en el Señor. David sabía lo que el Señor había colocado en él. Mire, hermano, David sabía para destruir. ¿Sabe para qué? Para destruir fortalezas. Para destruir aquel miedo que estaba viendo en el ejército de Dios. Y vamos allí veamos algo más. Y vamos al versículo 32. Amén. Y vamos al versículo 32. Porque David sabía, primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Estamos en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y mire lo que dice la palabra del Señor. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Versículo 33. Y dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él hombre de guerra desde su juventud. Mire, hermano, mire lo que hacían, mire lo que había en el corazón de todos estos hombres, un miedo, un gran miedo en el corazón de ellos. Y recuerde que ahorita le decía que David se había metido entre el ejército de Dios. Y dice la Biblia allí en la historia que estas palabras, esto que escuchaba, fueron oídas al rey, llevadas al rey. Le dijeron que había un hombre, un muchacho allí en el medio del ejército de él, y lo mandó a llamar allí a David. Y cuando David llegó allí, David le dijo, perdón, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él, a causa de este filisteo, que había visto también David cuando estuvo allí en la presencia del rey, que había visto en el rey Saúl
tomado. Mira, hermanos, y llega David y le dice a Saúl, amén, y Saúl le dice a David, no podrás ir contra aquel filisteo, porque tú eres un muchacho, tú no tienes experiencia para la batalla, tú no tienes una armadura. Y le dice también, porque lo que Saúl estaba allí infundiéndole miedo a David también, diciéndole, él es un hombre de guerra desde su juventud, experimentado en la guerra, capacitado en la guerra, no podrás ir. Mire qué tremendo, lo había menospreciado allí Saúl a David, de lo que había en David, el potencial que había colocado, lo que podía hacer el Señor en David, y que él podía matar a ese filisteo. Mire qué tremendo. Entonces acompáñeme a ver allí en la palabra del Señor, nuevamente en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Miremos cómo venció David a este gigante. Necesitamos saber esto, hermano. Necesitamos vencer al gigante. Necesitamos vencer el miedo. Amén, hermanos. Amén. Y dice la palabra en Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Versículo 46. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy a los cuerpos, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Aleluya. Versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que el Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Aleluya. Usted puede aplaudir al Señor allí en su casa. Venga en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová, en el nombre de Jehová de los ejércitos. Él nos da la victoria, hermanos. Entonces, ¿qué estaba diciendo David aquí con esto? Él tenía confianza en Dios. Él sabía en quién había confiado, hermanos, para poder vencer al gigante, para poder vencer el temor, el miedo. Tenemos que tener confianza en el Señor. Confianza. David tenía confianza en Dios. ¿Sabe, hermano? Para decir estas palabras eran parte de una confianza que él tenía hacia Dios. Y lo más hermoso era que él se dejaba guiar por el Espíritu Santo, hermanos. Pueblo de Dios, hijos de Dios, necesitamos en este tiempo ser guiados por el Espíritu Santo, ser guiados por el Espíritu de Dios, para que venga la presencia divina de los cielos, para que descienda esa presencia de Dios Altísimo, hermanos. Mire qué hermoso es el Señor. Mire qué maravilloso es el Señor. Y dice allí nuevamente, vamos a Primera de Samuel. Usted sabe que estamos allí aprendiendo y estudiando la historia de David y Goliat. Y vamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguna a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué otra cosa hizo David allí cuando se presentó ante el rey? ¿Qué hizo David? Se humilló, hermanos, se humilló delante del rey. Se humilló, se colocó debajo al servicio del rey. Sujeción, hermano. Mire qué tremendo. Se sujetó, se sujetó. David no salió a pelear. No corrió inmediatamente a pelear. Hermanos, él no corrió ahí mismo a pelear. Por eso él estaba investigando. Por eso él estaba escuchando primero lo que estaba pasando. Él primero estaba allí mirando
escuchando y investigando lo que estaba pasando con el pueblo de Dios y aún con el rey. Y mire, hermanos, él fue llamado, lo llevaron a la presencia del rey y él le dice a David, le dice a Saúl: no desmaye el corazón de ninguna causa de este siervo. Mire qué tremendo, él se quedó allí quieto. ¿Sabe, hermano? Él primero se humilló primero. Necesitamos para ir a la guerra y tener una guerra espiritual, necesitamos humillarnos delante del Señor. Él se puso allí y se colocó al servicio de Saúl. Debajo se colocó, sujeción, hermano, sujeción. Mire qué tremendo. Y la palabra del Señor le habla de esto que le estoy hablando en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 6. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere el tiempo. Cuando fuere el tiempo, hermanos, cuando somos enviados. No podemos, hermano. Mire qué tremendo esto. Mire qué tremendo, pero qué hermoso es el Señor, lo que nos enseña en esa noche. Porque no es por nuestras fuerzas, no es por las capacidades. Ahorita hablábamos de los talentos que Dios nos ha dado, de las capacidades que Dios ha dado. Pero nosotros, para poder ir a la guerra, necesitamos entregar esas capacidades, estar bajo la poderosa mano del Señor, para poder tener obediencia, sujeción. Y la humillación que hace, hermano, la humillación te exalta. La humillación te exalta. Aleluya. Amén, hermanos. No podemos pasar por encima de nadie, hermanos. No podemos pasar por encima de nadie cuando tenemos estas cualidades, cuando tenemos talento. Y esto sí que hay veces y que he aprendido mucho, hermano, desde que conocí al Señor. Nosotros no nos podemos creer más que nadie, hermanos. Todos somos iguales para Dios. Todos valemos un precio para Dios. Todos valemos un precio. Todos somos tesoros de Dios Altísimo, hermano. Entonces, hermanos, debemos de esperar que nos envíen. David esperó que Saúl lo enviara a la guerra. Él no se fue con sus propias fuerzas, por eso él no corrió él mismo. Él primero se quedó quieto, investigó. Primero se colocó debajo de la mano poderosa de nuestro Dios. Se sujetó, se humilló, se sujetó. ¿Para qué? ¿Para qué? Y esperó, hermano, esperó. Nosotros tenemos que esperar, aprender a esperar para que el Señor nos envíe, hermanos. Debemos de esperar para que el Señor nos envíe. No podemos. Él se colocó allí a la orden del rey. Él se colocó a la orden del rey. Hermanos, mire qué tremendo. A la orden del rey Saúl se colocó David. Esperó que lo enviara a la guerra. Él no fue así con sus propias fuerzas. ¿Sabes? No podemos. Porque si no somos enviados, no podemos ir a la guerra, hermanos. Por eso, muchas veces, muchos dicen: no, esta es mi área, la intercesión. No, esta es mi área. No para orar, amén. Para entrar en guerra espiritual, amén. Eso es lo mío, con eso me identifico. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Contra qué te vas a encontrar? ¿Contra qué te vas a enfrentar, hermano, hermana? Ya has sido enviado, ya te enviaron, ya te colocaste como David, que se colocó a la orden del rey Saúl. Ya lo hiciste. No podemos, hermano, no podemos pasarnos por encima de otros hermanos.
Porque por eso muchas veces lo que hacemos es alborotar al toro. Lo que hacemos es alborotar al toro y es peor, hermanos. Amén. Y vamos nuevamente allí a 1 de Samuel capítulo 17, que es donde estamos, en el versículo 37. Y la palabra del Señor dice: añadió David a Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Mire lo que hizo el rey. Ve, y Jehová esté contigo. Lo envió. Entonces la sujeción hace que el miedo sea derrotado. Cuando eres sujeto, cuando te sujetas, derribas el miedo en el nombre de Jesús. Mira qué tremendo esto, hermanos. Mira qué tremendo. Qué hermoso es el Señor. Amén, hermanos. Y vamos allí al versículo 40. En el versículo 40 de 1 de Samuel 17 dice: y tomó su callado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo, las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda y en su mano, y se fue hacia el filisteo. Mire lo que hizo. Y usted sabe que nos han hablado mucho de esto. Las 5 piedras solo significan los 5 ministerios. Amén. El saco significa las iglesias. Y la onda significa la guianza del Espíritu Santo, hermano. La guianza del Espíritu Santo. Después de él el Señor no te quiere dar autoridad y poder y armas. El Señor te quiere dar autoridad y poder y armas, porque esto fue lo que le entregó a David. Autoridad, poder y armas. Mira qué tremendo. Cuando estás bajo la poderosa mano de Dios, la mano de Dios, los 5 ministerios, allí te dan poder, autoridad, armas, y las armas, la guianza del Espíritu Santo. Mira qué tremendo, las armas, y luego, y allí te dan también la guianza del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo te guíe aún en la lucha, las dificultades, los miedos y en medio de aquellos problemas, para que el Espíritu Santo te guíe, nos guíe en este tiempo. Amén. Versículo 45 de 1 de Samuel 17. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y cabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Aleluya, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Mira, en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Altísimo, porque en el poder, y el poder está en el nombre de Jesús. Mira qué tremendo. Mira la confianza que tenía David allí para derrotar a este filisteo, hermanos. Mira, él nunca dudó del Señor. ¿Sabes? Él siempre le daba el crédito al Señor. Él siempre decía: en el nombre de Jehová, el Señor entregará a ese filisteo en mi mano, en el nombre de Jehová. Mira, él nunca se enorgullecía, nunca se ponía orgulloso, nunca decía yo, no, él decía: en el nombre de Jehová, en el nombre del Dios Altísimo, vamos a derrotar el miedo, vamos a derribar el miedo que hay en tu casa, el terror que el enemigo ha sembrado. Amén, hermano. Amén. Y miremos otro. Primera de Samuel capítulo 17 versículo 49 al 51. Y metió David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente, y
y cayó sobre su rostro en tierra. Versículo 50. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Versículo 51. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomó la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aleluya. ¿Qué hizo David? ¿Cuál fue el propósito que Dios tenía con David? ¿Cuál fue el propósito y el objetivo que Dios tenía con David? Y que David iba a hacer era cortarle la cabeza a ese filisteo. Nosotros tenemos que matar el pecado. Nosotros tenemos que destruir totalmente, cortar la cabeza del filisteo, cortar la cabeza del pecado, cortar la cabeza, destruirlo totalmente, hermanos. Y esto fue lo que hizo él. Cortó la cabeza del filisteo cuando lo hirió en la frente. Cuando lanzó allí con el poder de Jehová, lanzó esa piedra, allí lo mató. Pero él no solo eso, sino que fue y se arrimó y sacó la espada, la propia espada del filisteo, y cortó su cabeza. Amén, hermano. Amén. Aleluya. Huye lo que provoca. Huye. Tiene que huir lo que provoca. El miedo tiene que huir. El miedo tiene que huir de nuestras vidas. El miedo te provoca y tiene que huir en el nombre de Jehová. En el nombre de Jehová. Huye lo que provoca el miedo. Huye lo que provoca el miedo, hermanos. Aleluya. Yo me gozo por esta palabra, hermanos. Amén. Yo me gozo porque ya no tendremos miedo. Tendremos la armadura del Señor. Aleluya. Aleluya, hermano. Mucha gente en este tiempo, mucho hijo de Dios dice: mira, Dios, lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Mira, Dios, lo que dicen de ti, que ya no haces milagros, que tu mano se apartó de mí. Mira lo que dicen, Dios. Mira lo que dicen de nosotros. Mira lo que dicen. Destruye el gigante. Destruye el miedo. Pon la confianza en el Señor, hermano. Pueblo de Dios. En esta noche yo te invito a que coloques la confianza en Dios y que huya. Tiene que huir el miedo en el nombre de Jesús. Tiene que huir el miedo, hermano, porque Dios está contigo y conmigo. Dios está allí contigo. No te canses de luchar, no te canses de batallar. Dios te salta en el tiempo, hermano. Dios te salta en el tiempo de Él. Espera en Dios, espera ser enviado, espera en el Señor. Amén, hermanos. Este era el tema que el Señor ha traído esta noche para usted y para mí, hermanos. Y yo le invito allí a que cierre sus ojos. ¿Sabe cómo se llama este tema? ¿Sabe cómo el Señor nos regaló este tema? ¿Cómo lo titulamos? ¿Cómo lo titulamos, hermano? Enfrentando al gigante. Enfrentando al gigante. Confía en el Señor. Confía en el Dios Altísimo. Y yo te invito, hermano, que hagamos una oración para que le demos gracias y sellemos esta palabra en nuestro corazón. Yo espero que esta palabra haya quedado en tu corazón. Bendito Dios Altísimo y poderoso Dios. Gracias. Gracias. Dígale al Señor gracias.
Gracias Dios, gracias Padre, gracias Jesús y gracias Espíritu Santo. Gracias, tú eres mi ayuda, tú eres mi socorro, tú eres mi confianza, Señor. Gracias. Yo bendigo a tu pueblo, Señor, en esta noche, a cada hermano y cada familia que está allí, Señor. Bendícelos, guárdalos, Señor. Haz que ellos cada día, Señor, abran su corazón y su confianza hacia ti, mi Señor. Protégelos del miedo, protégelos del mal, Señor. Rocío la sangre de Cristo sobre las vidas de ellos y sobre mi casa, sobre mi vida, Señor. Y en el nombre de Jesús, el miedo huye, el miedo huye. En el nombre de Jesús, Señor, yo te bendigo, yo te alabo, yo te exalto, mi Dios, yo te doy gloria, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por estos momentos, Señor. Gracias, gracias. Dele gracias al Señor, gracias, gracias, gracias. Adore al Señor y dígale al Señor gracias. Hermano, Dios lo bendiga. Dios lo bendiga. Recuerde, hermano, que estaremos el domingo en el culto a las 6 de la tarde con la ayuda de Dios, porque primeramente el Señor, hermano, primeramente Él. Aleluya. Dios lo bendiga, hermanos.